Bien, buenos días. Vamos a continuar con el tema que estábamos revisando. Esta vez vamos a tomar ya el cálculo de lo que es el valor en riesgo y de lo que es el valor en riesgo, pero de tipo condicional. En primer lugar, nos hemos quedado básicamente en lo que corresponde a la determinación de la pérdida no esperada perdón, la pérdida esperada para lo que corresponde en este caso a las carteras que teníamos de tipo comercial, consumo, vivienda, de forma individual. Estos datos básicamente representan aquel valor máximo que pudiéramos esperar sobre un nivel de confianza dado. Regularmente utilizamos el 95 o el 99% para un alfa de 1 o del 5% respectivamente. Si pudiéramos generar directamente la suma respectiva, evidentemente la pérdida esperada general de la cartera sería básicamente, en este caso, por cada una de las simulaciones, la suma directa de los valores que tenemos en este caso generados. Y ello obviamente nos daría lo que corresponde a simulaciones respectivas por cada uno de esos ítems para lo que es la pérdida esperada de toda la cartera. Sin embargo, vamos a sacar en este caso los valores respectivos para lo que es el valor en riesgo, nuestro VAR y nuestro valor condicional del mismo como tal. Hay que recordar que el condicional básicamente representa el valor esperado que tenemos básicamente cuando se rebasa el máximo esperado, es decir, tenemos el promedio de aquellos valores que son básicamente superiores al máximo esperado al respecto. Evidentemente lo hemos estado trabajando en clases y en ese caso básicamente lo que vamos a tomar en cuenta es a un nivel del 95% que representaría el percentil 5 más extremo. Si nosotros tomáramos en cuenta esa curva de distribución, misma que voy a presentar mediante esta función, nosotros tendríamos nuestra curva de distribución normal esquematizada de esta forma y el 100% de la misma representa básicamente todas las posibilidades para esta simulación de pérdidas posibles. Entonces, lo que nos va a interesar es el valor que se encuentre más allá de lo que corresponde obviamente al 95% para que tengamos el percentil 5, pero superior, que sería el percentil, perdón, 95. Para que tengamos el 5% de todas las cifras superiores, digamos, y sería básicamente el dato al 5% de lo máximo esperado. Entonces, aquí lo modificamos nada más un poco para que tengamos solamente las cifras respectivas y tendríamos aproximadamente de 2 a 3 esa cifra. Aquí quizás nada más le voy a incluir también la función para que no haya problema y sería mi Euler elevado a la x cuadrática y negativo. Entonces, cuando vemos este apartado, podemos ver obviamente que ese valor que es representativo a ese nivel básicamente corresponde al 5% de los valores más lejanos como tal. Entonces, es básicamente ese el valor que vamos a buscar, el punto en el cual vamos a generar un corte al 5%, que si se dan cuenta es una parte muy pequeña básicamente de lo que corresponde obviamente a nuestra curva. Es un valor muy pequeño al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, nosotros tomamos en cuenta lo que corresponde a ese valor. Y ese es el que vamos a estimar. El valor como tal que nos interesa básicamente correspondería al punto en el cual comienza ese 5%. Entonces, por aquí tendríamos básicamente representado ese valor de pérdidas respectivas. Me voy a llevar esta gráfica, nada más para tenerla presente. Obviamente puedo sacarla de otra forma, pero por el momento sería básicamente eso. Entonces, el valor que a nosotros nos interesa es un punto en el cual tengamos básicamente la información a ese nivel. Este punto de corte representaría nuestro bar. Y aquí se está tardando un poquito este sería nuestro bar. Y estaría básicamente en esta posición. Es nuestra máxima pérdida esperada, tomando en cuenta, obviamente,
el percentil 95. Y lo que corresponde básicamente al área que se encuentra más allá de ese punto sería nuestro bar condicional, nuestro denominado C-bar. Y representaría no un punto, sino el promedio de los valores que se encuentran en toda esa área como tal. Y representaría ese valor promedio que se encuentra más allá, obviamente, de la curva como tal. Ese sería nuestro C-bar. Y ese es básicamente los parámetros que nosotros vamos a intentar identificar para que se pueda, de una forma cuantitativa, pues solamente generar. Entonces aquí los voy a agrupar y me los voy a llevar hacia un costado. Entonces, básicamente eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta de nuestras pérdidas esperadas, tomando en cuenta que esta gráfica representa las máximas pérdidas esperadas que tenemos al respecto. Entonces, vamos a generar ese apartado. Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta la función percentil de Excel y vamos a tomar en cuenta la matriz, pero a nivel categoría o cartera, que sería básicamente, en primer lugar, la comercial. Vamos a tomar en cuenta el percentil 95, ¿correcto? Y en este caso, obviamente, ese valor representa esa máxima pérdida esperada que tenemos para lo que corresponde, obviamente, a nuestros diferentes categorías. Aquí ya les voy a colocar los valores que corresponden a cada uno de ellos. Si yo arrastro, obviamente, estos valores, me va a dar, obviamente, el valor del percentil 5 para cada uno de ellos. Ahora, para poder obtener el par condicional a través, obviamente, de estas simulaciones, lo único que tendría yo que hacer es generar el promedio condicional de todo este rango de 10.000 simulaciones de pérdidas, pero tomando en cuenta, obviamente, un criterio para todos aquellos valores que sean básicamente mayores o superiores a lo que corresponde, en este caso, el VAR que acabamos de obtener. Y eso obviamente nos va a permitir obtener el promedio, porque buscamos un valor esperado después de que se rebase el VAR. Y evidentemente de esa forma pudiéramos obtener lo que corresponde a un valor promedio que rebase el máximo esperado en condiciones obviamente de anormalidad al respecto. Entonces, este básicamente sería nuestro CEBAR. Y de aquí obviamente lo arrastramos y tendríamos esos valores regularmente y de forma normal, dentro de la anormalidad, el CEBAR siempre va a ser mayor o superior al VAR. Y de esta forma obviamente obtendríamos ese valor. Ahora, para obtener lo que corresponde a estos valores de la cartera, bien pudiéramos pensar que de forma directa generemos a través de la suma directa de los valores de nuestra cartera, y esa es una forma estimativa. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que algunas de estas carteras pudieran comportarse de forma un tanto independiente. Hay un factor de interdependencia, mejor dicho, que no tenemos todavía relacionado determinado. Entonces, lo mejor es determinar ese índice de correlación para verificar que efectivamente sea completamente independiente o no, lo cual muy probablemente no sea así. Y para ello necesitamos entonces generar una matriz de correlación. Vamos a generarlo. Entonces podemos irnos directamente con el asistente al data analysis y básicamente empezar a generar lo que corresponde obviamente a una tabla de correlación. Y podemos solamente con el asistente nada más utilizar el rango de entrada que correspondería a nuestros valores de comercial, vivienda, consumo, con todas sus simulaciones. En este caso, básicamente tomaríamos en cuenta que están etiquetadas y un nuevo rango de entrada. Ahora, como yo todavía sigo fluctuando con las fórmulas porque están en modo aleatorio, evidentemente va a haber algunas diferencias que pudieran darse derivado de que los otros valores se siguen actualizando. Entonces, bajo esa temática sería, en este caso, generada esta matriz de correlación de forma fija. Y esto, ustedes, antes de que lo hagan, nada más copien y peguen sus valores a efecto de que los datos se mantengan sin mayor variación al respecto. Entonces yo lo voy a dejar así porque obviamente estoy validando mi modelo
y nada más es un tema ejemplificativo, pero ustedes traten de fijar previamente todos los valores porque la matriz de correlación se va a generar de forma fija con los valores que se tienen en ese momento y obviamente los demás, si tienen los valores aleatorios, se van a actualizar de forma continua. Entonces yo voy a generar mi matriz, básicamente ya la tengo de este lado. Lo único que haría en este caso solamente es completarla como tal, transponiendo los datos al respecto para que se pueda en este caso tener completa. Entonces, básicamente en este caso tendríamos esa matriz de correlación. Y lo que continuaría es mucho más sencillo, sería generar lo que corresponde al var y al cbar de la cartera y vamos a utilizar la función mmult. Entonces, correspondería básicamente a una multiplicación doble de matrices y vamos a tomar en primer lugar nuestros var individuales, luego generar obviamente la relación con nuestra matriz que acabamos de tomar en cuenta, únicamente los valores, y de ahí cerramos y utilizamos la siguiente matriz que teníamos con mmul y vamos a utilizar la función transponer para que se genere la multiplicación de matrices y de nueva cuenta con nuestro var. Y una vez generado esto, básicamente obtendríamos lo que corresponde a ese valor de cartera tomado en cuenta. Aquí, si me están observando, básicamente es un valor mucho más grande que lo que se tenía de expectativa. Aquí nada más es porque me está regresando obviamente un valor de varianza. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer de adecuación? Únicamente generar la raíz cuadrada de lo que corresponde obviamente a ese valor que se obtiene. Y ya nos daría obviamente un valor que está dentro obviamente del margen correspondiente. Esta la podemos correr hacia abajo y únicamente generar la referencia hacia la matriz que acabamos de obtener. Y de esa forma, obviamente, obtendríamos el var y el cbar de nuestra cartera. Y básicamente de esa forma obtendríamos lo que corresponde a la máxima pérdida esperada y al valor que se puede esperar o promedio después de que se rebase el mismo en condiciones de anormalidad. Entonces aquí tendríamos básicamente estas cifras en millones. Estamos hablando de 27.322.34 millones, obviamente, de pesos, que no son tan representativos si lo tomamos en cuenta con la cartera completa. Si nosotros solamente dividimos estos valores entre lo que corresponde al valor en riesgo que tenemos de nuestra cartera de crédito, pues es una cifra pequeña y aceptable que obviamente corresponde con lo que corresponde obviamente a este tipo de instituciones como tal. Si se dan cuenta, la diferencia entre estos dos es poco significativa, tomando en cuenta obviamente que nuestras variaciones con respecto a la probabilidad de incumplimiento no eran muy distantes entre sí. Bien, de esa forma tendríamos ya básicamente el valor en riesgo determinado por lo que corresponde obviamente al tema crediticio. ¿Qué nos haría falta? Generar el tema de lo que corresponde al estado de mercado. Vamos a generarlo y para ello voy a integrar otra hoja denominada mercado. Y ahora vamos a tomar en cuenta la descarga directa de nuestras acciones, bueno, de las cotizaciones respectivas, al menos por 3 años. Yo voy a utilizar directamente esta acción que cotiza en México para BBVA. Evidentemente es ejemplificativo. Para efectos del ejercicio de simulación es más que suficiente. Evidentemente, si fuera un tema práctico, tendríamos que utilizar información interna y eso obviamente no está disponible. Entonces, evidentemente en este caso, para efectos de lo que es la simulación, es más que perfecta. En este caso, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde obviamente a nuestra información que tenemos básicamente aquí. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos algunos valores que en caso obviamente de no tenerlos o no estar disponibles, tendríamos que utilizar directamente información estimada y que sería muy baja o muy lejana de lo que corresponde obviamente al valor real del mercado. Nosotros, si no tuviéramos esa información, pudiéramos utilizar, repito, con una diferencia muy significativa, lo que corresponde al capital contable de nuestra institución. Sin embargo, como sí está disponible, vamos a utilizar básicamente lo que corresponde en este caso a esa valoración. Y la capitalización de mercado, por ejemplo, de estas acciones son de 2,18 trillones, que tomando en cuenta la diferencia anglosajona, básicamente serían billones. Entonces, esos 2,18 trillones corresponden nuevamente a la multiplicación de nuestras acciones en circulación, que en este caso tenemos básicamente 5.755 billones de acciones, por el precio de cierre que es de 378,4. Esto en euros, ¿correcto? En este caso, básicamente esta acción está en euros. Vamos a tomar en cuenta esos valores. Entonces, tenemos básicamente una cantidad, voy a subir un poco el zoom aquí. Este, Tenemos una cantidad de 5.755
billones de acciones, nada más la voy a multiplicar para que no haya tanta diferencia. Bueno, la puedo agregar directa, entonces, serían 1.000 millones, que se me fue un cero. Y ahorita verifico si se me fue un cero o no. Sí, se me fue un cero, al quitar. Entonces serían esta la cantidad de acciones que tendríamos al respecto. Entonces, esto sería nuestro número de acciones en circulación, esas 5.755 billones, que serían en realidad 5.755.000, no, perdón, 5.755.000. Entonces, ahora, el valor del precio de cierre o el valor actual de acción sería básicamente el que vimos de 378.04, 378.04. Y de esa forma, obviamente, obtendríamos el valor de la cartera y sería básicamente la multiplicación de estas dos cifras. Y obviamente debería de corresponder aproximadamente con los 2.18 trillones que tiene obviamente marcado, que efectivamente son 2.18 ya redondeado. Esto obviamente está en euros. Vamos a tomar en cuenta un tipo de cambio de 21.16 a pesos mexicanos. Y eso nos daría valor en pesos de pues una cifra todavía mucho más grande, ¿correcto? Entonces tendríamos básicamente una valoración, ahora sí, en billones de 46.036 billones de pesos. Bien, esto sería básicamente lo que corresponde a esa valoración de la cartera. Nos hace falta, obviamente, generar nuestra información histórica. Entonces vamos a descargarla. Este, vamos a, está nuestro gráfico general. Ujú. Editar. Aquí están resultados recientes. Normalmente utilizaba Yahoo, finanzas. Aquí está, información histórica. Estaba acá, hasta acá arriba. Y ya tiene un rato que no me había percatado porque lo descargaba mediante copy-paste directamente de la página. Y entonces no había ningún problema, pero la realidad es que ya tiene un par de semanas que me volví a fijar y ya no se puede ni siquiera eso. Entonces, pues ahora estoy utilizando Investing. Bien, vamos a utilizar al menos 3 años, eso significa de 2022. Vamos a tomar en cuenta entonces la información a 2022 y sería entonces perdón, al mes de noviembre y sería el 19, ¿correcto? Le doy aquí a aceptar y nada, espero que se actualice la información y obviamente me voy a descargar. Aunque ya estoy viendo que pues también es muy funcional esta herramienta, entonces pues y esta sí me permite descargar el archivo directamente. Entonces ya nada más lo descargo, esa información histórica. Me van a interesar obviamente los precios de cierre, aperturo mi archivo y lo que me va a interesar básicamente son los dos primeros datos, ¿correcto? Y esos datos son los que me voy a llevar directamente a mi hoja para evidentemente identificar lo que corresponde a esos precios de cierre. Bien, y a partir de aquí puedo generar de diferentes formas. Puede ser con simulación Monte Carlo, simulación por precios históricos, con la delta normal, puede ser EUMA, etcétera, etcétera. Vamos a generarlo con lo que corresponde a dos aspectos, uno por simulación, Monte Carlo. Se puede generar de dos maneras, lo que corresponde obviamente al cálculo de la distribución normal mediante una distribución por clases. También se puede generar a través de lo que es básicamente una aleatorización de estos valores tomados en cuenta mediante lo que es la generación de esos números aleatorios y un índice respectivo. Entonces, vamos primero a generar nuestros rendimientos, en este caso, nuestros rendimientos, que básicamente de la forma en la cual están ordenadas, correspondería al logaritmo natural de la cifra del cierre actual entre la cifra del cierre anterior. Y obviamente este valor, aquí tenemos un detalle. Todos estos números creo que están como texto. Entonces, si cambio yo, por ejemplo, esta cifra, y le coloco el punto, debería de dar, en este caso, la verificación. Y sí, es así. Entonces, aquí nada más hay que cambiar las comas por puntos. Entonces, voy a darle aquí un control L
reemplazo las comas y las voy a hacer por puntos y reemplazo todas estas cifras. Entonces, de esa forma me van a dar ahora sí precios de cierre y obviamente mis rendimientos se van a actualizar. La última cifra, recuerden que como no tenemos un periodo previo, nos va a dar cero. Entonces, esa no hay que tomarla en cuenta, ¿correcto? Y bien, vamos a generar nada más un cambio de formato, aquí quizás con unas 4 decimales para que se pueda visualizar como porcentajes al respecto. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta la aleatorización de nuestros valores, ¿correcto? Y vamos a generar un rendimiento simulado. Primero, vamos a tomar en cuenta un R simulado. Y este básicamente va a corresponder a generar mediante una aleatorización la posibilidad de que de los 10 años generados tengamos básicamente la información aleatorizada para que nos permita generar la simulación. Eso significa que vamos a tomar en cuenta la función índice y vamos a generarlo mediante la selección de todos estos rendimientos que tenemos al respecto con una referencia absoluta y vamos a tomar en cuenta enseguida lo que corresponde básicamente a la cifra que nos tiene que regresar. Aquí voy a poner un aleatorio entre y voy a tomar en cuenta el valor 1 y hasta obviamente la cifra superior, que en este caso era 718 si mal no recuerdo, 718 datos. Entonces, 717 por el encabezado. Entonces, eso me va a permitir regresar entre todos estos valores la posibilidad de que alguno se repita, lo cual es estadísticamente correcto. Entonces, de esa forma, por ejemplo, cuando se aleatoriza, perdón, vamos a poder identificar esas cifras sin mayor problema. Ahora, sin embargo, aquí yo tengo que hacer una adecuación y esa adecuación básicamente consiste en generar por 10,000 valores al respecto. Entonces, como, tomando en cuenta que yo nada más tengo 718 valores, voy a generar un listado adicional con lo que corresponde en este caso a 10,000 al respecto. Entonces, este valor básicamente va a representar la posibilidad de generación de 10,000 situaciones o escenarios diferentes. Y vamos a generarlo mediante la emisión de series al respecto, que en este caso tendríamos que tomar en cuenta hasta 10,000. Entonces, vamos a generar o correr esta fórmula para que nos permita obtener esos 10,000 rendimientos que pudieran ser básicamente aleatorizados. Y con ello, obviamente, nos va a permitir generar lo que corresponde en este caso a un valor de acción, evidentemente simulado y obviamente las pérdidas y ganancias al respecto. Entonces, vamos a generarlo. Ya tomando en este caso esta cifra, vamos a generar un precio simulado que básicamente va a depender de qué? Del precio actual, que vamos a tomar en cuenta de forma fija, multiplicado básicamente por lo que corresponde a uno más, obviamente, el rendimiento que se simuló. Y ese sí va a ser de forma relativa seleccionada. De esa manera, al momento de correr nuestra fórmula, nos va a dar 10,000 posibilidades de valores para el próximo día, que va a ser básicamente en las próximas 24 horas. Con ello vamos a poder generar nuestra matriz de pérdidas y ganancias, este, al respecto. Aquí sí vamos a hablar de ganancias. Y entonces tomaríamos en cuenta, obviamente, el valor que tenemos en este caso de acciones, bueno, con referencia absoluta, y multiplicado a su vez por el precio simulado. De esa forma, obviamente, tendríamos básicamente un valor. Aquí, perdón, me equivoqué. Ah, no, 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 perdón. Está bien. Nada, es que estos son precios en euros, ¿correcto? Bien, entonces, este valor o esta pérdida sería básicamente identificada, pero por el valor de la cartera. Nos haría falta restarle el valor actual, que básicamente representaría este clic de aquí. Entonces, tendríamos básicamente esta diferencia, ¿correcto? Y esa diferencia, básicamente representaría el valor que tenemos al respecto. Nada más aquí me faltó ponerle un paréntesis para que no se genere, obviamente, el acotamiento. Y tendríamos básicamente esta cifra, ¿correcto? Y podemos correr. Aquí me faltó fijar lo que corresponde al valor menos, perdón, este último valor también tenía que ir fijado. Entonces, ahora sí lo corro
y me va a dar estos valores. Y estos valores van a representar posibilidades básicamente de pérdidas o ganancias. Aquí, a diferencia de lo que corresponde en este caso a nuestro riesgo crediticio, vamos a tomar en cuenta que aquí nuestra curva, al momento de generarse, vamos a generarlo, pero sobre el índice inferior. Entonces, en lugar de tener el límite superior al 5%, vamos a tener el valor del lado izquierdo, que sería ahora identificado. Aquí que me faltó. Aquí me faltó el menos. Bien, ahora sería del otro extremo, que sería básicamente ahora este punto. ¿Por qué? Porque hablamos de que tenemos ahora no solo pérdidas, sino pérdidas y ganancias. Eso representa el 100%. Entonces, nuestro bar ahora estaría del lado extremo, donde obviamente los percentiles inferiores son pérdidas y los percentiles superiores son ganancias. Desde ese punto de vista, hacemos básicamente el mismo esquema de tomar en cuenta lo que corresponde al bar y al C-bar de nuestra cartera para generar. Y vamos a generarlo también sobre lo que corresponde al percentil, pero el percentil esta vez con la matriz de pérdidas y ganancias, pero ahora tomado en cuenta lo que corresponde al 5%. Ahí había un error de una fórmula, si se dieron cuenta, ahorita la checo por la referencia, posiblemente un valor que estoy tomando de más. Entonces, aquí lo voy a tomar en cuenta al punto 0,5, me va a devolver aquí un tema de referencia y es identificado en alguno de ellos. Entonces, aquí posiblemente tenga que generar valor menor, 16, para que se pueda obviamente correr. Y nuestro precio simulado obviamente se debería de actualizar y ya nos dio. Sí, posiblemente se estaba generando al momento de replicar la información y buscar el índice, salía fuera de la matriz que habíamos tomado en cuenta. Este ya nada lo pongo en formato moneda, lo tomo en cuenta para nuestro CEBAR. Y el CEBAR, la única diferencia, perdón, no, aquí ya me estoy por seguirme rápido. Bien, el CEBAR básicamente ahora va a ser igual el promedio condicional de lo que corresponde también a estas mismas pérdidas y ganancias, pero con el criterio de que deben de ser valores que sean superiores, perdón, inferiores, porque ahora hablamos del lado izquierdo, al 5% que representa nuestro bar que tenemos aquí arriba. Entonces, de esa forma vamos a obtener nuestro CBAR, que obviamente en este caso es mucho mayor, ¿correcto? Básicamente de esta forma ya tendríamos determinado el riesgo máximo esperado y el valor condicional después de rebasarlo del tema de mercado. Si nosotros quisiéramos ahora generar lo que es básicamente la identificación y posible correlación entre estos valores, lo único que tendríamos que hacer quizás es generar un coeficiente de correlación. Vamos a generarlo. Entonces, la correlación que existe entre estas pérdidas como tal van a ser identificadas de la siguiente forma. Vamos a tomar en cuenta la función de coeficiente de correlación, que regularmente es la de Pearson en este caso, y vamos a seleccionar en primer lugar la matriz de pérdidas y ganancias del mercado y a su vez la matriz de pérdidas y ganancias, pero de nuestra riesgo crediticio, ¿correcto? De esa forma vamos a identificar básicamente la correlación. Si se dan cuenta es sumamente baja, ¿correcto? Es básicamente el punto 0,02. ¿Qué significaría esto en un sentido práctico? Que no existe básicamente una forma directa que permita estimar que hay un vínculo directo entre lo que corresponde al riesgo de mercado y el tema de lo que es el riesgo crediticio. Tomando en cuenta este tipo de instituciones, en donde obviamente sus carteras básicamente funcionan de forma independiente, la de crédito con respecto obviamente a la valorización de mercado, por la cantidad de activos que tienen, evidentemente no hay un efecto directo y eso significaría que evidentemente no hay una relación estrecha entre las mismas. Bien, básicamente eso tendría que ser todo lo que corresponde obviamente a el sentido de lo que es en este caso nuestro cálculo del VAR y del VAR condicional para nuestro riesgo de mercado y de crédito. Obviamente, se pudiera generar mediante una matriz de correlación, en lugar del factor de correlación, también es válido, pero si gustan, lo vemos en un tercer video, ya nada más para concluir algunos apartados, y también para generar quizás ahora la aleatorización por el método de EUMA. Pero mientras tanto, con esta pequeña simulación, la realidad es que podemos concluir básicamente la finalización práctica de lo que es el proyecto que se había generado y asignado, y cualquier duda o comentario
con todo gusto me lo pueden hacer o en clase lo comentamos sin mayor problema. Que tengan un excelente día. Hasta luego.